Muy bien, pues vamos a continuar con esta tercera y última clase de la actividad titulada Adolescencia, Oportunidad o Rebeldía. Con gusto le cedemos la palabra al profesor Omar y a la maestra Jessica. Adelante, ¿nos escuchan? Sí, muchas gracias, Jorge Adán. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias también por su puntualidad. Vemos que todavía somos poquitos, entonces nos pasó igual la sesión de ayer, que se fueron incorporando poco a poco. Entonces, un poco para dar em, este tiempo en lo que se van incorporando, me gustaría platicarles primero qué es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cómo está estructurada la sesión. Y vamos a hacer, igual que la sesión anterior, un pequeño repaso para que vayan revisando sus apuntes, sus notas o vayan haciendo memoria. Y quien se proponga, hacemos un repaso de lo que vimos la sesión anterior, un poco para irlo articulando, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla, la presentación. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad, Jessy? Sí, ok. Sí, ya se ve. Ok, pues miren, ya se ve la luz al final del camino, ya es la última sesión, es el último día que nos vemos, pero es una sesión también muy bonita. La verdad es que creo que la manera en que lo fuimos articulando nos ayudó mucho, porque algunas de las inquietudes que notamos el día de ayer, pues hoy se van a, pues si no a resolver, pero por lo menos a tocar ese tema. Entonces, para esta sesión número 3, titulada ¿Cómo acompañar a las adolescencias?, vamos a estar igual la licenciada Jessie y yo comentando sobre este tema. Igual nos van a escuchar interrumpiéndonos, haciendo algunas precisiones. Ya después de 2 días de estar aquí, entonces ya nos conocen, ya saben cómo vamos trabajando, y entre los dos vamos a ir haciendo algunas reflexiones, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es proporcionar algunas estrategias de cuidado bien tratante mediante la reflexión social, que permite identificar el papel de las personas adolescentes en la familia, comunidad y la sociedad. El contenido, como lo tenemos estructurado, es básicamente en 4 momentos. Primero empezar a hablar un poco de la adolescencia, los mitos de la adolescencia, ya en la parte relacional, ¿no? La primera sesión vimos los marcos jurídicos, la segunda sesión nos fuimos más al plano psicológico, ¿no? De qué pasa en el cerebro. Ahora vamos a ver ya la parte más relacional, más social, ¿vale? En un segundo momento vamos a revisar la crianza bien tratante, cómo construir los acuerdos, cómo dialogar, qué nos dicen las personas expertas que han trabajado mucho tiempo con adolescentes, en cómo poder generar un proceso de diálogo. Y en un tercer momento, vamos a hablar ya de la adolescencia como sujetos protagónicos, en donde ya hay una transición de la casa al contexto comunitario, ¿no? Con los amigos, los vecinos, ¿no? Cuando dábamos el curso anterior, hablábamos un poco más de la participación que tienen niñas y niños dentro de la casa, y ahora lo que hacemos es, en este periodo de la adolescencia, ya se busca más autonomía, se busca la diferenciación, y entonces ya hay que ver cómo vamos acompañando ese proceso de exploración a la realidad que está en el afuera, y que a veces, aunque no nos guste, pero tenemos que ir acompañando en ese proceso. Y por último, vamos a realizar ya el cierre de nuestra sesión con algunas preguntas, ¿no? De qué se llevan, qué les gustó, y poder hacer este cierre que nos ayude también a nosotros en poder ir viendo cuáles fueron los aprendizajes significativos, que a lo mejor no quedó tan claro y que hay que precisar un poco más, y eso irlo puliendo para próximos cursos, ¿vale? Esta básicamente es la estructura de la sesión, pero antes de eso me gustaría un poco regresarnos a la sesión pasada, para que alguien de ustedes nos pueda comentar qué se acuerda de lo que vimos, que a lo mejor si quedó alguna duda, algún comentario, alguna reflexión, y a partir de ahí
ya irnos de lleno con la presentación del día de hoy. Voy a detener la presentación para poder vernos. Quien quiera prender su cámara, nos gustaría mucho poder verles. ¿Y quién dice yo? ¿Quién nos quiere hacer esta recapitulación de lo que vimos la sesión anterior? ¿Quién se propone? Ahora llegó el momento de silencio, en donde ya no sirven los micrófonos, en donde me pasa también con mis estudiantes, que están hable, pero cuando les toca participar, ahí ya todo el mundo se queda en silencio, ¿no? Entonces no tengan miedo, básicamente es recordar lo que vimos la sesión pasada, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, no es examen, solamente es como recordatorio. ¿Quién se propone? Y si no, pues nos vamos como con mis estudiantes aquí no hay número de lista, pero por apellido, a ver a quién le toca. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ni modo, nos vamos a ir por apellido, a ver. Lindsay, ¿tienes oportunidad de abrir tu micro? Ok, creo que no está. Em, Alicia Martínez. Hola, buenas tardes. Hola. Pues a mí me dejaron ayer como reflexionando muchas cosas y reafirmando, dada la experiencia que tenemos, bueno, que ya llevo trabajando con adolescentes, es Ujú. como esos apegos inseguros, los apegos seguros, eh, que siempre estamos como tal trabajar con esta parte de ensayo y de error, ¿no? Ok, Los estrés tóxicos, ¿no? Que pues al final, sí, mucho de lo que ustedes ayer mencionaron, sí son características en la adolescencia, y más sobre todo cuando pues vienen de un proceso de mucha violencia, ¿no? Y que creemos que cuando las mandamos a hacer algo y no nos, pareciera que no, como que no acatan la indicación, como que te tiro de a loca, ¿no? Pues que al final no lo hacen por molestarnos, ¿no? Sino que sí hay como un trasfondo, traen como tal una historia de vida que hay que, pues, que tomar en cuenta, ¿no? ok. Muchas gracias, Alicia. Tocas varios puntos, ¿no? Que fuimos revisando la sesión anterior. No sé si alguien más quiera, un poco ya para ir haciendo la recapitulación, si alguien más quiera comentar qué se acuerda que vimos, qué reflexiones les generó. Sofía Nava nos escribe aquí por el chat que no tiene micro, pero que el día de ayer revisamos cómo funciona el cerebro adolescente, qué evita y qué facilita que puedan aprender o tener un desarrollo óptimo en todo sentido, especialmente emocional, los diferentes apegos que surgen en la infancia, de acuerdo a la forma en que se relacionan con sus cuidadores. Ok, muy bien, muchas gracias, Sofía. Tocas lo del apego, tocas la parte a nivel cerebral, ¿no? Los cambios que hay. ¿Quién más quisiera comentar recapitulando lo que vimos la sesión anterior? Una última participación y ya de ahí ya nos encarrilamos. Mm, Ana María, ¿andas por ahí? ¿Tienes chance de abrir tu micro? Sí, Omar. ¿Sí me oyes?
Sí, aquí te escuchamos, perfecto. Sí, a mí pues sí me quedó resonando mucho lo que decías acerca de que cómo los adolescentes avanzan y después retroceden. Sí me impactó eso porque, digo, yo trabajo también en una casa hogar con niñas, con adolescentes, y a veces parece que van bien y de pronto se van y dices, bueno, ¿qué pasa, no? Me impactó también, pues sí, claro, sus historias de vida pues son muy fuertes, paciencia, ¿verdad? Y pues el trabajar mucho con ellas, toda esa situación vulnerable que traen. Eso me impactó mucho. Gracias, Omar. No, gracias a ti, Ana María, por comentarnos esto que te llevas y que la idea es esa, ¿no? La idea es que un poco lo podamos reflexionar en nuestros propios espacios de trabajo y también con nuestros propios espacios familiares, ¿no? Cómo nos hemos ido relacionando. Entonces, qué bueno que se genera esa reflexión y luego ya pensar cómo lo podemos llevar también a la acción. Un poco recapitulando la sesión anterior, bueno, vimos este proceso de poda neuronal, que espero también lo puedan eh, recordar, ¿no? Cuando hay esta modificación en las conexiones, en las neuronas, en el cerebro de las y los adolescentes, que puede ser un proceso tanto para bien como para mal. ¿Por qué? Porque nos quedamos con aquellas conexiones que no son útiles para la vida. Pero ahora imaginemos que cuando un adolescente está en condiciones de violencia, en donde la violencia es lo que le ha permitido sobrevivir, pues entonces son esas conexiones las que se quedan. De ahí la importancia de este proceso que llamamos poda neuronal. Luego vimos el apego y el apego, digamos, resumido de manera muy breve, el apego no es dependencia, ¿no? Nos han vendido esta idea de no te apegues a las cosas, desapégate y los apegos son malos. En realidad el apego es la construcción vincular, la manera en que nos relacionamos con nuestras figuras más significativas, ¿no? Y ya de ahí fuimos viendo cómo se dividen en apegos seguros, en apegos inseguros, y la intención es de que podamos construir un vínculo seguro con aquellas figuras significativas que, digamos, no es dependencia. Yo creo que eso, si nos lo llevamos, apego no es dependencia, es todo lo contrario. A mayor seguridad, a mayor que se construye un vínculo seguro, mayor es la capacidad de exploración, de autonomía. Entonces, en el momento que nos sentimos más seguros, en el que construimos un vínculo seguro con una persona, eso nos permite ser más autónomos y nos permite caminar y explorar en el mundo. ¿Vale? Entonces, eso llévenselo, ¿no? Esta reflexión. También vimos la resiliencia social, que también nos las han vendido como si tienes o no tienes resiliencia, si naciste o no naciste con ella. Y lo que nosotros ponemos es, la resiliencia social es un proceso que se construye a través de la interacción, ¿no? Entonces, no es algo también con lo que naces o no naces, sino es un proceso que se va construyendo y que nos permite a través de los recursos internos, las redes de apoyo, el resignificar la historia, nos permite entonces crear procesos de resiliencia. Y por último, veíamos en el video del caso de Lorenzo, pues cómo estos aspectos se van entrelazando para entonces resignificar la historia, transformar una trayectoria, en donde están presentes el vínculo seguro, el adulto disponible y la resiliencia social como una posibilidad para poder resignificar y transformar esas trayectorias muy singulares, ¿no? En donde hay que ver cada caso, decimos nosotros, cada caso es un caso, ¿no? No porque ya tengamos 30 años trabajando en una institución, ya sabemos lo que va a pasar con un o una adolescente que digamos, podemos predecir lo que va a pasar, sino cada uno tiene sus propias particularidades. Por acá en el chat, Lindsay, que no podía encender el micro, dice que le pareció muy interesante el tema del apego y le ayudó a darse cuenta que en su familia detecta estos casos de apego. También le gustó el análisis de las experiencias adversas que hay en la niñez. Entonces, bueno, con esta recapitulación ya de los aspectos más
psicológicos, ahora nos vamos a la parte social, qué podemos hacer, qué nos toca, y para eso nos va a ayudar mucho Jessica, que aparte es muy buena en las anécdotas, en los chismes, en los ejemplos, entonces nos ayuda bastante. Voy a compartir pantalla y ya de ahí te arrancas, Jessie. Hola, buenas tardes a todas, a todos por estar otra vez acá con nosotros. Primero vamos a hacer un ejercicio, sí, ¿verdad, amor? Sí. Primero vamos a hacer este ejercicio en el que vamos a igual entrar a la página menti.com con el código que están viendo y responder a la pregunta de qué manera se debe educar a las personas durante la adolescencia. Si en caso de que no puedan hacerlo, pues lo pueden compartir acá por el chat. La idea es que lo hagan en la página para que lo vayamos viendo acá en pantalla todas y todos. Entonces vamos a dar unos minutos para la actividad y pues ya habemos 25 personas acá, entonces esperamos que puedan participar y que puedan ingresar al link. Les voy a mandar el link y ya nada más para que metan el código. Y ya, más sencillo. Esperemos ahora no nos falle la tecnología, que ayer no pudimos, pero espero que puedan ayudar a contestar estas preguntas. Si nos van avisando si ya lo contestaron, si ya lo mandaron, ahí ya, mira. Ya. Sí funciona. Entonces ya una persona ya contestó. Aquí abajo nos van apareciendo los numeritos de las personas que van contestando. Entonces, todavía nos faltan bastantes. Métanse a la página que está aquí arribita, menti.com, en su celular, en la computadora. Meten este código y de ahí ya ponen las 3 palabras que ustedes creen que serían la manera en que se debe educar a las personas durante este proceso de la adolescencia. También ya se los compartí por el chat para que ya nada más ingresen el código. Y bueno, acá ya vemos algunas, ¿no? Respondiendo a la pregunta de qué manera se debe educar a las personas durante la adolescencia, pues nos encontramos con comprensión, calma, paciencia, disposición, respeto, tolerancia, escucha, con libertad, acompañando. A ver, alguien nos ponía acá por el chat, Andrea Chávez. Los adolescentes necesitan límites. De igual manera, un adolescente sigue aprendiendo muchas cosas de la vida. Aunque pretende saberlo todo, no conoce los límites de sus conductas hasta que se los pones. Establece reglas claras, precisas y coherentes. Gracias, Andrea. Josabeth Maldonado nos dice con atención, amor y paciencia. Acá en pantalla vemos que a partir de la intuición, de ser firme, aprendiendo a escuchar, a ser empático, a estar presente, atención, amor y paciencia, con seguridad, con amor, con ternura. Acá en el chat nos dice María del Rocío, con tolerancia, empatía y seguridad. Vamos a esperar otro poquito. Y a ver qué más nos dicen. ¿Te aparece cuántas personas respondieron, amor? En la plataforma me parece 10 personas. 10, contando a los del chat, van como la mitad, ¿eh? Ya vimos que no les gusta participar. ¿Eh? Omar, Va a ser nuestra queja.
Omar, Alicia, ¿qué pasó? Ajá. tengo una duda. Bueno, ya contesté y dice registrarme o ya nada más solamente con enviar es suficiente. No, con enviar es suficiente nada más. Ah, ok, gracias. Gracias, Alicia. Ay, mm. Katy Castañeda dice, con dedicación, atención, paciencia y comunicación. Gracias, Katy. Pues yo creo que ya hay que ir pasando. De todos modos, son algunos. Ah, Fidel dice que con paciencia, comprensión, comunicación, que creo que es una de las más presentes, ¿no? La paciencia. Ujú. Con intuición, con disposición. Y vamos a ir viendo a lo largo de la sesión que como ya mencionaba Omar, un poco la intención del día de hoy es que se vayan pues con otras formas, ¿no? De estar presentes para las y los adolescentes. Entonces las vamos a ir, voy a ir retomando un poco de lo que nos ponen acá para la presentación. Eh, con calma. Si quieres ya pasamos, Omar, y de todos modos las vamos a ir usando. Vale. Bueno, primero hablar y quisimos iniciar un poco con los mitos respecto a la adolescencia, considerando que, como ya decíamos ayer y también mencionaban algunos de ustedes, pues que no sabemos realmente qué es lo que sucede, ¿no? Pues en este periodo. Y decía Omar que a veces se utilizan como ciertos adjetivos, ¿no? Para calificar a las adolescencias en el entendido de verles como decía Omar ayer, los aborrecentes, los que no entienden, los que están locos, los que no escuchan, y así me puedo ir con muchas frases que seguramente ustedes las han escuchado en su casa o en sus espacios de trabajo, ¿no? Y que se tiene muy arraigado, siento yo, hasta esto de tenerle miedo a esta etapa o a este proceso por el que pasamos todas, ¿no? Y todos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, primero les voy a ir presentando, son 3 mitos respecto a como cambios a nivel cerebral, pero al final me gustaría escucharles a una o dos personas que me dijeran qué han escuchado sobre la adolescencia que les parece que no, que podría ser un mito, ¿no? Y que podría parecer que eso, pues, legitima el que sea entendida la adolescencia como, pues, no sé, como algo ajeno a nosotras y a nosotros que ya somos adultos, ¿no? Ahora. Entonces, el primer mito, y esto les podemos compartir es una lectura, se las podemos compartir para que la tengan, pero el primer mito de la adolescencia es que las hormonas disparadas de los jóvenes hacen que estos se vuelvan locos o se les vaya la cabeza. Y en realidad sí existe digamos, como pues una alteración tanto en las hormonas como en los procesos neuronales, como ya lo habíamos mencionado ayer, que sin embargo esto no determina qué es lo que pasa en la adolescencia, ¿no? No es lo único que va a determinarlo. Ahora sabemos que lo que experimentan los adolescentes es sobre todo el resultado de cambios en el desarrollo del cerebro. Es decir, sí va a haber cambios hormonales, al igual que todas y todos lo tenemos a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, en la adolescencia, el desarrollo del cerebro, como ayer lo veíamos, con esta poda neuronal y con con este triángulo que les mencionaba respecto a las emociones, el cerebro y las relaciones, son los que van a ir determinando cómo se comporta a nivel conductual, pero también creo que pues en sí cómo se va construyendo a sí mismo una persona adolescente. La que sigue, Omar, por favor. El mito 2. La adolescencia no es más que un periodo de inmadurez y los jóvenes solo necesitan madurar. Y acá no sé si han visto una película, ya es muy viejita, que se llama Mi encuentro conmigo,
Si alguien la ha visto, pues ahí pueden poner en el chat, ¿no? Es que ya la vieron. Pero, pues bueno, es de un señor que tiene, pues, digamos que tiene relaciones muy limitadas con sus personas cercanas, ¿no? Un señor muy serio, pareciera que siempre está enojado, ¿no? Y entonces se encuentra con su yo de 8 años, si no estoy mal. Y hay una escena que a mí me parece muy, muy ruda, que él siendo adulto está viendo. Su papá tiene pues un problema con la mamá porque la mamá está muy enferma y tal. Y el niño llega anunciándole que ya encontró algo que había perdido y que era del papá. Y él está muy emocionado diciéndole a su papá, es que ya encontré, ¿no? Ya lo encontré, que estaba buscando un tornillo. Y le dice, ya encontré el tornillo. Y su papá con toda la carga que tenía, pues emocional de que la mamá estaba muy enferma y pues ya prácticamente estaba pues muriendo, lo sacude y le dice, ¿cuándo vas a madurar? Y porque el niño está llorando y le dice, no, no llores, no llores, ya, ¿cuándo vas a madurar? Tienes que madurar. Y se lo está diciendo a un niño de 8 años, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos la adolescencia, bueno, la niñez y la adolescencia como una etapa en la que no, en la que las personas niñas no son maduras, pues ¿qué les estamos dando a entender? Que lo que dicen no importa, que lo que sienten no importa, porque es una etapa y porque va a pasar. Yo creo que es un mito muy, pues sí, también muy arraigado y lo vemos en espacios como están platicando muchas personas y llega un niño a querer dar su punto de vista y qué es lo primero que les decimos, porque en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Como les decía ayer, o sea, en la medida que reconocemos que nosotros también lo hemos hecho, es que podemos generar cambios, ¿no? ¿Y qué es lo primero que les decimos? Tú no opines, porque esta es una plática de adultos, tú no opines porque tú no sabes, ¿no? Entonces, este es un mito, como ya les decía, muy atravesado. Sin embargo, la realidad, por favor. Sin embargo, la realidad es que, por el contrario, los adolescentes no tienen que limitarse a sobrevivir la adolescencia. Pueden desarrollarse gracias a este periodo de vida. Es decir, no tendrían por qué vivirla como un proceso en el que, híjole, me faltan 3 años para ya ser mayor de edad y entonces poder decir lo que pienso, por ejemplo, ¿no? O, híjole, es que me faltan 2 años más para sobrevivir a la adolescencia porque no soy maduro gracias a eso. Al contrario, ¿no? Los adolescentes en esta etapa de la vida pueden desarrollar y desarrollan ciertos cambios, como ya lo mencionábamos desde ayer, pero también nuevas formas de construir su mundo y de construir las relaciones que tienen con las demás personas. El tercer mito tiene que ver con que el crecimiento durante la adolescencia requiere pasar de la dependencia de los adultos a una total independencia de ellos, ¿no? Y acá me gustaría poner un ejemplo. Hace poco fui a un congreso en Michoacán y mencionaban unas doctoras de Veracruz que estaban haciendo una investigación sobre la falta de acompañamiento de mamás y papás en la preparatoria, ¿no? Si pensamos en la preparatoria, pues entramos, creo que a los 15, 16 años, ¿no? Sales como a los 18 años, algo así. Yo la verdad ya, no crean que tengo tantos años, pero no me acuerdo bien. Entonces, es de los 16 a los 18 años, creo, ¿no? Entonces, lo que estas doctoras decían es que habían investigado en una parte de Veracruz, no recuerdo el lugar, que los papás se desentienden ya de los hijos en ese periodo escolar y que a ellas les parecía preocupante porque en ese periodo es donde más deberían estar acompañadas las personas adolescentes, ¿no? Y hubo una otra doctora de aquí de la Ciudad de México que prácticamente les dijo que su investigación pues no le veía sentido, no le veía chiste, porque justo en la adolescencia es cuando los jóvenes se tienen que desapegar y se tienen que desapegar porque van a ser nuevos adultos, ¿no? A mí me pareció que no era del todo así. Sin embargo, también entiendo que son contextos diferentes, ¿no? Estas doctoras hablaban de que en esa comunidad, en ese municipio, eran comunidades muy pequeñas y que realmente el apoyo era de toda la comunidad hacia ciertos grupos de adolescentes, ¿no? ¿Y qué tenemos en el lado de la Ciudad de México, por ejemplo?
y lo platicábamos ayer, Omar y yo, que nos reunimos después del curso, pues platicábamos esto, ¿no? Que hay adolescentes que les va a tocar vivir ciertas situaciones a cierta edad solos o solas, y hay a quienes les va a tocar vivirlo acompañado. Sin embargo, esto no necesariamente es, digamos, no es como irse a los extremos, ¿no? Y esto es lo que dice este mito, ¿no? Lo que refuerza con esta anécdota que les cuento, que los adolescentes, una vez que son adolescentes, ya no nos necesitan. Y al contrario, la realidad nos dice que el cambio sano hacia la madurez se hace a través de la interdependencia, que implica seguirse beneficiando de los adultos, no de un aislamiento total en el plan de hazlo tú mismo. Y y acá pues también, o sea, yo que les podría decir pues un montón, ¿no? De ejemplos o de frases que están muy arraigadas en nuestra cultura y quizá no nada más en nuestra cultura mexicana, ¿eh? Pero pues es que ya creció, ya sabe lo que hace. O ya haz lo que quieras, ya tienes 15, ya tienes 16, haz lo que tú quieras, o a mí no me metas, o ya la escuela es tu única responsabilidad y solo te toca a ti, ¿no? Cuando en realidad, como decíamos ayer, muchas de las figuras de apego, llámese adulto disponible, llámese base de seguridad, pues lo que nos van a ayudar a hacer es a regresar a ese punto de apoyo en el que podemos decir, híjole, no la estoy pasando bien, necesito a mi mamá, necesito a mi papá, así tengamos 16 años, ¿no? En toda la vida, de una u otra forma, vamos a necesitar un acompañamiento. Y en la adolescencia, con toda esta, porque sí hay una revolución, ¿no? Como lo veíamos ayer, sí hay una revolución cerebral y sí hay una revolución hormonal, pero no al grado de decir ellos ya saben lo que hacen y ellos ya pueden hacer todo, ¿no? Entonces, algunas de las frases que ponían acá, ¿no? De la paciencia, de educar a través del sentirse acompañados, a través del estar presente, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y hace a un lado este mito de que los adolescentes, las adolescentes, pues ya son completamente independientes de nosotros. Al contrario, habría que apostarle a la interdependencia y también al cuidado colectivo, a la crianza colectiva, como ya lo decíamos ayer, en el sentido de que pues todas y todos en algún momento necesitamos pues sí, necesitamos de sentirnos acompañados y acompañadas. La que sigue, Omar, por favor. Espérenme tantito, ¿eh? Ya, listo, gracias. Entonces, algunas de las herramientas que quizá nosotros podríamos brindarles eh, pues para poder ir desmontando estas ideas respecto a la adolescencia y respecto a que los adolescentes son así porque están locos, son así porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que quieren, o por el contrario, ya son grandes, casi adultos y ya lo tienen que resolver solos, pues es mirar hacia el buen trato, ¿no? Hacia el cuidado bien tratante. Esto a partir de varios elementos que los vamos a ir poniendo acá, pero uno de ellos la vinculación afectiva. Y acá, más que darles una lista de cosas por hacer, yo les diría, piénsenlo como una lista de cosas a reflexionar, ¿no? Si quieren, pueden capturar la presentación y de verdad, o sea, en el camino, donde sea que estén, pues irnos preguntando, ¿no? Haciéndonos estas preguntas, no solo para nuestros espacios de trabajo, sino también llevárnoslo para nuestra vida diaria, ¿no? Y para las personas con las que convivimos. Primero pensar dentro de la vinculación afectiva, ¿qué tipo de relación le estoy ofreciendo o les quiero ofrecer? ¿A partir de qué elementos, no? La que sigue, Omar, por favor. Dentro de la estimulación del desarrollo, pensar, dispongo de las condiciones de vida, tiempo y motivación para dedicarle o en este caso dedicarles el tiempo que requieren. Me doy ese tiempo, me doy ese espacio. Y en el curso anterior, en el de niñez, yo les decía, cuando yo leía esto, yo decía, sí, pues está padrísimo, hay que hacerlo, ¿no? Pero también, y lo platicaba con Omar, en un país en donde, pues ahora ya, pensémoslo como en familia, ¿no? Donde ahora ya mamá y papá tienen que trabajar todo el día, todo el tiempo para poder llevar algo a casa, para poder mantenerse, ¿en qué momento y en qué tiempo hay para dedicarle a nuestros hijos, a nuestras hijas? Y en este caso, pues para dedicarle a
en centros de asistencia dedicarle tiempo a una persona cuando tienes a lo mejor 30 personas, ¿no? Entonces, acá a lo mejor pensar que pensando que la estimulación del desarrollo, como ya lo decíamos ayer, va a depender en gran medida de quién esté presente, ¿no? Y del acompañamiento que se le da a las y los adolescentes. Entonces, pensar cómo disponer de ese tiempo, ¿no? A lo mejor no con 3 horas con cada niño, con cada niña o con cada adolescente, sino desde el simple hecho de preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría hacer hoy? Tan solo con a veces de verdad la mirada y la escucha son herramientas bien, bien importantes que pueden hacer que tengamos cambios significativos. La que sigue, Omar, por favor. Comunicación asertiva. ¿Realmente escuchamos las propuestas, las peticiones y las reflexiones de las y los adolescentes que acompañamos? Esto a mí me parece muy importante, ¿no? Y con el ejemplo que les ponía ayer, con la anécdota que les ponía ayer de mis sobrinas, que yo le decía, ¿por qué no te pones a leer? Ponte a leer un libro. ¿Y qué me dijo? No, no quiero leer, no me gusta leer, ¿no? Yo dije, ok, no me meto, ¿no? Haz lo que quieras, no sé qué. Y cuando ella me dice, ¿sabes qué? Me gustó este libro y quiero que me lo compres, sí, te lo compro. Pero yo en algún momento pensando en, ay, ¿cómo que no le gusta leer? No sabe lo que dice. Es que no lo ha hecho, no sabe. Y entonces a lo mejor ella lo que me estaba diciendo no era que no le gustaba leer, sino que no lo iba a hacer cuando yo quisiera que ella lo hiciera, ¿no? Porque como decíamos ayer era un proceso. Y entonces yo la escuché, yo me detuve realmente a escuchar lo que ella me estaba pidiendo en ese momento. Entonces, como les decía hace rato, pues siempre tratar de reflexionar acerca de cómo me dispongo a escuchar, ¿no? De cómo me dispongo a ir preguntando y reflexionando con ellas y con ellos. Dentro de la preparación para asumir una vida responsable, ¿qué estoy haciendo para que puedan valerse por sí mismos? Y esto, y también otra vez regreso, lo platicábamos ayer, ¿no? Omar con unos amigos. Yo les comentaba, mi sobrina, la más grande, va a cumplir 14 años y la invitaron por un helado. Entonces, bueno, pues se fue por el helado y regresando, pues tomaron un taxi porque creo que ya iba a llover, no sé, regresaron a la casa, iba con otros 2 compañeros. Y entonces una amiga nuestra nos decía, pero ¿cómo que la dejaron ir sola? ¿Y cómo que la dejaron ir en taxi? Entonces nosotros decíamos, es que a ella le va a tocar hacer cosas sola porque tiene 2 hermanas más. Y entonces, ¿a quién cuidas, no? O sea, a quién ves primero si las tres están en ese mismo proceso? Entonces, en este mundo en el que no podemos estar tan pendientes por el trabajo, por la distancia, por lo que sea, pues hay adolescentes que les va a tocar asumir cosas solos, ¿no? Y eso no es malo, los está preparando para una vida responsable y para una vida en la que tienen que hacer ciertas funciones. Entonces, preguntarnos qué estamos haciendo nosotras, nosotros como acompañantes de este proceso, como profesionales de estos procesos de cambio de la niñez a la adolescencia. Supongo que acá tienen población pues de un rango etario tanto de niñas como de niños, ¿no? Y de adolescentes. Omar, ¿quieres decir algo? Sí, solamente en eso, desde las sesiones pasadas, les comentaba que me tocó ir al encuentro de centros de asistencia social en Oaxaca. Y ahí hubo una mesa en donde justamente hablaban de vida independiente. Entonces llevaban casos o experiencias de centros que tienen a niñas y niños adolescentes y que a los 18 años los tienen que preparar para una vida independiente, ¿no? Y ellos, bueno, más bien nos quedamos reflexionando porque nos decían, ¿no? Cosas como durante el último año, ¿no? De que están en la institución, entonces hacemos un proyecto en donde les reforzamos las habilidades sociales, que sepan qué es el dinero, que salgan y tomen el metro, el metrobús acá en la Ciudad de México, cómo pedir un camión, cómo pedir un taxi, y decíamos, ok, o sea, eso es muy importante, pero no lo puedes dejar para el último año que ellos van a tener en la institución. Lo tienes que hacer durante todo el proceso. Lo tienes que hacer desde que están en la casa, tienes que generar proyectos para favorecer este tipo de habilidades y no dejarlo hasta en el momento en el que egresan, que son los 18 años. Y una de las ponentes nos hacía preguntas y nos decía, a ver,
¿quiénes de aquí se independizaron a los 25 años? Y levantábamos la mano 4 o 5 personas. ¿Quiénes se independizaron a los 20 años? 3 personas. ¿Quiénes se independizaron a los 18 años? Nadie. Entonces, ¿cómo les pedimos a las y los adolescentes que están en nuestras casas que a los 18 años sean totalmente independientes? Tenemos que seguir funcionando nosotras como redes de apoyo y durante el transcurso que están en nuestra institución tenemos que favorecer tanto los proyectos de vida como las habilidades sociales. No lo podemos dejar hasta el último, no lo podemos dejar en el último mes en el que ya van a salir, ya van a egresar. Lo tenemos que hacer durante todo el tiempo que están con nosotros. Y solamente eso, ahorita que comentabas eso, Jessy, me recordó ese momento que creo que es bastante valioso para reflexionar qué estamos haciendo con nuestros adolescentes, tanto en la familia como en los contextos institucionales, ¿no? Sí, de hecho, ahora que tuve que hacer una entrevista, me estaban comentando que ya regresó el programa de vida independiente del Sistema Nacional DIF y tenían a una chica y a un muchacho, bueno, a un chico, y los tenían ahí, ¿no? Entonces yo pregunté si, cómo le hacían, o sea, si tenían algún problema, pues corrían a la casa que está a un lado o cómo le hacían, ¿no? Y me dijeron, no, pues ya son independientes, ya en un rato se tienen que ir de acá, entonces pues los dejamos que hagan todos solos, ¿no? Entonces, sí, pienso en eso, o sea, los primero les das todo, 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 y después se los quitas porque ya se tienen que ir, pero nunca les enseñaste de una manera progresiva y con tiempo a obtener ciertas cosas, ¿no? Entonces, Justo esa es la palabra que me acuerdo que la anoté para revisarla y quizá a lo mejor ustedes se pueden llevar esa tarea del día de hoy, revisar el significado de la autonomía progresiva. O sea, durante toda esa ujú, mesa, lo que nos hablaron fue autonomía progresiva. Entonces, quizá yo no me he dado, la verdad, el tiempo de poderla investigar más a profundidad, ¿no? Qué referentes hay, qué reflexiones, pero quizá ustedes se la puedan llevar como tarea para sus espacios, ¿no? La autonomía progresiva, pensando en estas adolescentes que a lo mejor ya están a punto de egresar de instituciones o que a lo mejor van de paso en nuestras instituciones y no sabemos cuánto tiempo van a estar y que el tiempo que estén tenemos que generar un proceso que les ayude en verdad para la vida, ¿no? sí. La que sigue, Omar, por favor. Y bueno, retomando también una de las palabras que ponían acá sobre, había una que decía ser coherente, ¿no? Con coherencia. Y entonces, pues, qué mejor pregunta, ¿no? Para reflexionar que qué mensajes transmito con mis actitudes, con mi conducta y mi personalidad, ¿no? O sea, pensar en esto, en qué les estoy transmitiendo para que ellos y ellas puedan sentirse seguros, puedan sentir que soy una figura cercana, que soy una figura de apoyo, ¿no? Y pensémoslo así, tan fácil, ¿no? No sé, en una situación de estrés, ¿no? Que yo creo que acá nos pasa a todas y a todos, que estamos tan estresados, que tenemos un montón de carga de trabajo y llega alguien y nos pregunta, todavía ni acaba de decirnos qué necesita y ya estamos volteando con el grito, ¿no? ¿Qué? ¿Qué quieres? Cuando no sabemos a qué iba, no sabemos si necesitaba algo bien básico, pero con toda la carga que traemos nosotros, contestamos de una manera que a veces, úchalas, ¿no? O sea, sí está complicado. Y al contrario, si llega un niño o niña y tú le preguntas algo y no está de humor y te grita, ¿qué es lo primero que hacemos? A mí no me hables así, soy adulto, no me hables de esa forma, no somos iguales. Híjole, yo he escuchado eso y de verdad que se me retuerce el estómago cuando escucho eso, ¿no? No me hables así porque no somos iguales. Y yo digo, ah, caray, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué somos? ¿O quiénes son, ¿no? Para no ser iguales. Entonces, creo que el ser ejemplo tiene mucho que ver con la congruencia, ¿no? ¿Qué queremos transmitir? ¿Cómo lo estamos transmitiendo? Y también qué estamos esperando de ello. La que sigue, Omar, por favor. Y también qué estamos haciendo. O sea, hay una frase yo creo que muy poderosa que tiene que ver con esto y dice, el ejemplo
es una orden silenciosa. Y yo aquí les voy a platicar. Tanto Jessie como su hermana y su hermano son personas que les gusta leer, ¿no? Y a mí Jessie me ha platicado que de repente se compran el libro y ya lo leyó Jessica, pero ya se lo pasó a su hermana y luego el hermano también le dice, a ver qué están leyendo y él también lo empieza a leer. Entonces esa anécdota que nos cuenta Jessie de su sobrina, que dice, oye, quiero un libro, y en su momento que dijo, no, no me gusta leer, pero después pide y dice, a ver, quiero ese libro, pero es porque ella ve que tanto la tía como la mamá como el tío leen. Entonces de repente hay que ser muy congruentes con eso, porque y también me he encontrado muchos casos en donde pasa esto. ¿Y por qué no lees? ¿Por qué no haces algo productivo de tu vida? Pero el papá nunca ha leído un libro, nunca ha hecho algún deporte, nunca ha ido a una actividad cultural. Entonces, ¿cómo quiere que el adolescente o el niño o la niña tenga ese referente si no lo ha visto en casa o no lo ha visto con ninguna de las figuras significativas? Entonces, si nosotros queremos que un niño lea, lo primero que tenemos que hacer es nosotros leer. Si lo que queremos es que un niño practique una actividad cultural y para él sea importante, lo que tenemos que hacer es nosotros ir a esas actividades culturales, porque el ejemplo son esas órdenes silenciosas. Y es la manera en que les podemos, decíamos en la primera, segunda sesión, no me acuerdo, es de la manera en que podemos brindarles esas experiencias, esa posibilidad de construir nuevas conexiones en este proceso que está pasando en el cerebro de todas y de todos. ¿Vale? Y la siguiente, pues que tiene también que ver un poco con el ejemplo y con la congruencia, pues reconocer los errores parentales en lugar de culpar a los hijos. En este caso, las personas que acompañamos, ¿no? Y la pregunta para reflexionar sería, ¿soy de los que temen perder la autoridad si reconozco mis errores? Yo creo que esto lo hemos escuchado también en un montón de lugares y a veces, bueno, siento que a lo largo del curso hemos hecho la distinción como entre, pues, para nuestra familia y para las personas con las que trabajamos, ¿no? Sin embargo, creo que el reconocer errores nos concierne a todas y a todos. No es solamente, no es como que yo en mi casa sí reconozca mis errores y en mi trabajo no, ¿verdad? Yo creo que esto tiene que ver con la congruencia y así con la congruencia y con el ser pues em, coherente y pensar, ¿no? Reflexionar también dentro de esto que quiero transmitir y que quiero ser ejemplo, ¿cómo puedo hacer también como persona adulta que una persona adolescente, que una persona niña entienda o comprenda que no está mal equivocarse y que es bueno reconocer también que hubo un error sin que haya un golpe de por medio, sin que haya una pregunta, una frase lasciva de por medio, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Que el reconocer errores no nos hace perder autoridad, ¿no? Nos hace ser humanos. Y que dentro de ese ser y de ser humanos, pues también estamos enseñando a que otras personas puedan reconocer estos errores y que puedan ir en esto, como decíamos ayer, en esta ida y vuelta de ensayo y error, ir experimentando, ir probando, ir explorando el mundo a partir de el reconocer y el reconocerse y pues para que la siguiente vez ya haya como un alto, ¿no? Como ya, y no porque alguien se los imponga, sino porque haya una reflexión de ellas y ellos de pensar, híjole, esto ya lo hice y no me salió bien, o ya lo había hecho y no fue lo mejor para mí, bueno, pues ya no lo hago, ¿no? La que sigue, Omar, por favor. La última sería el involucramiento con las instituciones que participan en su formación. Y acá la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para mejorar las instituciones, la colonia y la sociedad? Y acá pues pensar, como ya lo habíamos dicho ayer, hay ocasiones que la familia se ve como algo privado, ¿no? Hablando ahorita de la familia, se ve como algo privado y entonces como es un asunto privado, pues nadie se puede meter, ¿no? Y si vemos que la vecina, que el vecino está golpeando al niño porque no hizo lo que tenía que hacer o porque le están obligando a hacerlo, híjole, pues es que yo qué hago, pues si yo nomás soy la vecina, ¿no? Sí, pero también eres una persona adulta y también tienes una responsabilidad colectiva de cuidar a niñas y niños, ¿no?
Entonces, pensar también cómo nos involucramos como personas adultas en los procesos de coordinación con las instituciones que participan en la formación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? No solo la escuela, ¿no? Hay casos en donde pues también acuden a talleres o acuden a otros lugares. Bueno, ¿cómo nos involucramos con eso? Y también cómo nos involucramos con las y los niños que no son propiamente de, pues no sé, de un lazo sanguíneo, ¿no? Porque yo creo que familia no solamente es de lazo sanguíneo. Sin embargo, pensar cómo pues sí, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar estas instituciones, para mejorar mi comunidad, para mejorar el que haya una perspectiva diferente a la que se tiene sobre sobre la niñez y la adolescencia? La que sigue, Omar, por favor. Y bueno, ya para cerrar esta parte, vamos a ver un video que me gustaría que pues anotaran pueden hacerlo, digamos, pueden hacer tres cosas, pueden hacer nomás una, pero les voy a dar tres ideas. Una, pensar en otros mitos que hayan escuchado respecto a la adolescencia. La otra que pueden hacer es responder a una de las preguntas anteriores, ¿no? De acuerdo o algo que se les haya quedado de las preguntas de reflexión anteriores. Y la otra, pensar o reflexionar acerca de este video, qué les deja este video, qué enseñanza, en qué no están de acuerdo. Claro que también lo pueden decir, es válido. No es como que acá Omar y yo pues tiremos así todas las verdades del mundo, ¿no? Si en algo no están de acuerdo, claro que pueden hacerlo también. Y les estoy dando tres opciones para participar y somos un montón acá. Entonces, por favor, les pido que pues vean el video y ya vamos a dar un poquito de tiempo para que nos compartan. Por favor. Me avisas si no se llegara a escuchar, ¿eh? Que se oye. Hay tres modos de comunicarse con un hijo adolescente. La comunicación afectiva, de afectos, la comunicación efectiva, la diferencia, y la comunicación superficial. Voy a explicar. ¿Cuál es la comunicación afectiva? Es la comunicación en donde el adolescente, la adolescente, decide hablar contigo y quiere comunicarte sus afectos, lo que le pasa, lo que le ha sucedido, etc. Lo deciden ellos. ¿Cuándo lo hacen? A la hora más intempestiva, en el lugar más inapropiado y cuando tú estás más cansado y cansada. Mientras estás preparando la cena, llegas un día apurado, apurada y dices, venga, pues hago una tortillita, un poco de ensalada y cenamos rápido que se me ha hecho tarde. Y te pones allí a a batir huevos, a preparar la ensalada y se sienta tu hija o tu hijo. Y se sientan ahí y empiezan a decirte, madre mía, mamá, el otro día, el domingo, fuimos a tal sitio, a tal pub, y madre mía, mamá, y tú, bum, bum. Y entonces dices, es que lo que se pasaban allí, tú, las drogas. Y entonces dices, espera. Entonces apagas el fuego, apagas todo, dejas todo y dices, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Tú qué has hecho? ¿Tú has tomado algo? ¿A ti te ha pasado algo? ¿A ti tal y cual? A ver, interrogatorio. ¿Qué hace ella? ¿Qué hace él? Se cierran. Ya no te cuentan nada. ¿Qué hay que hacer? Seguir haciendo ensalada y batiendo huevos. Así, ¿eh? Y mientras hable tú callada con la ensalada y partes los tomates, partes el pepino, partes la lechuga, la amasas y la masa las veces que haga falta. Mientras hablas, ni le interrumpas. Y no se puede opinar de lo que está diciendo. Como opina, dicen, ya está, mamá, tú siempre igual, no me entiendes. No, a lo sumo puedes decir lo que se dice en abrepuertas. Expresiones breves que siguen la conversación sin decir nada. Por ejemplo, no me digas, sí, anda, venga, no. Madre mía. Pues sí, mamá, sí, por tal y cual. Y te van contando. Acabas la ensalada, empiezas a batir huevos y a hacer tortillas hasta que se callen. No te pierdas eso, porque eso es mágico. No se puede aplazar. Es ahora, aquí, en este momento. Y si no, ya no. Y si un hijo o una hija adolescente van a hablar con un padre o una madre y el padre o la madre le escuchan, vuelven y te van contando. Lo que no puedes hacer es ni corregirles,
ni decirles que está mal lo que están diciendo, ni nada de nada. Pero ¿qué puede pasar? Que un hijo te diga algo, una hija, que no te gusta lo que ha dicho, o no te parece bien, no te parece correcto. Dices, uy, no se lo corriges, pero te quedas con ello dentro, aquí, o te lo apuntas. Y al día siguiente, tú le abordas tranquilamente, le dices, oye, cariño, ayer cuando me comentaste en la cocina esto que me dijiste de las amigas del instituto, del pub, que tomasteis, que tal y que cual, es que dijiste esto, que a mí eso, luego me he quedado pensando, digo yo, eso no me parece bien, a mí eso no está muy lógico. Y le corriges entonces, al día siguiente, pero no el día de la conversación. Para que no se corten las conversaciones, que ellos te cuentan las cosas. No te cuentan todo, lo siento. Un adolescente cuenta lo que le da la gana. Y muchas veces lo que quieren que tú escuches. Comunicación efectiva. La contraria. Cuando somos los padres o los educadores los que queremos hablar con ellos. Ellos no deciden, decidimos nosotros, y entonces ellos, como no han decidido, que se ponen en modo pasivo. Es decir, dejan claramente y evidentemente que estoy soportándote, que has decidido tú venir a hablar conmigo, pero yo no lo he decidido. Por lo tanto, me pongo en resistencia pasiva. Y lo hago con un lenguaje no verbal. Si estoy de pie, me pongo así. ¿Ya has terminado? ¿Vale? Pesada que es. ¿Sí? Pesada que es. Entonces, aquí, ¿cuál es la pauta que yo sugiero a los padres? Que cuando vayan a hablar con los hijos para darle una información o decirle algo, tienen que ser muy breves y muy concisos. Porque como empiecen a dar vueltas y vueltas y vueltas, ellos se desconectan y no te escuchan. Hay que ir muy breve y tal, y no puedes avisarlo. A la noche hablamos, no, porque a la noche, tiene dolor de barriga, tiene fiebre, tiene 2 exámenes mañana urgentes que le han puesto, no se puede hablar. No. Es al acabar una cena, una comida, Juan, siéntate un momento aquí, cariño, ven. Mira, que la mamá te quería decir, papá te quería, pam, 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 y ya está, y se van. Y la tercera, la comunicación superficial, que es la que más hay que utilizar, la que más. ¿Qué es hablar de temas superficiales? Pues temas donde no se le implica a ninguno de ellos, que es la música, los deportes, los hobbies, la moda, o cosas del cotilleo de la vida social de los otros. Eso les encanta. En las comidas y en las cenas, ¿de qué se hablan? De estos temas. Como quieras hablar en los temas de estudios, de los amigos, de las drogas, del alcohol, de tal, la cena se boicotea. Que no. ¿De qué se habla? Si le gusta la moda a tu hijo o a tu hija, claro, tablet con páginas, revistas de moda. Y si tiene varias amigas, vienen todas las amigas con ella y se sientan contigo. Y las amigas se van y dicen, tía, tu madre es una caña. Con tu madre sí que se puede hablar. Con la mía no, pero contigo. ¿Y de qué han hablado? ¿De moda? Entonces, lo que sí que está demostrado es que padres y madres que mantengan ese nivel de comunicación superficial durante los 5 años y medio de adolescencia, al pasar a juventud, bajan ya a planos mucho más profundos. Y un día se sientan en la cocina y te dicen, mamá, te ayudo, pero es que me ha pasado esto, me ha ocurrido esto, me ha pasado... Y te van contando. Ya no como adolescente. Entonces, esto es lo que hay que mantener. No hay que cortar una vía de comunicación con los adolescentes. Gracias, Omar. Bueno, pues me gustaría que en este espacio que tenemos tantito, nos pudieran compartir algunas reflexiones antes de pasar ya con lo que sigue, que se los va a compartir Omar, respecto a estrategias de acompañamiento. ¿Alguien que quisiera comentarnos respecto a lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Algunos mitos que a nosotros también nos ha tocado pues quitarnos un poco de la mente, ¿no? Para poder seguir acompañando, o algo que se les haya quedado de las preguntas de reflexión o acerca del video. Tenemos un espacio, entonces me gustaría que lo pudieran compartir, y si no, pues otra vez le va a salir a Omar su vena de profe a ir uno por uno preguntando. Pido. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, se trató de la atención afectiva, efectiva y superficial. Y desfavorablemente, por lo poco que yo he observado, porque considero que en la vida seguimos en continuo aprendizaje,
yo sí me he encontrado la observación superficial y la supervisión afectiva. Y sucede que, por ejemplo, a veces entre amigas lo comentamos, porque efectivamente la niña mayor o la que está en desenvolvimiento, que te voy a decir cómo los trato yo, en mi vida propia con hijos yo los trataba, los definí como en la etapa de la metamorfosis. Y llegó un momento en que yo les platiqué por qué. De la metamorfosis porque se están conociendo y porque no alcanzan a definir totalmente su imagen y sus dimensiones. Entonces llega un momento en que los varoncitos en especial van caminando, chocan, pegan, levantan los brazos, tiran y tumban las cosas sin propósito. O se mueven y ya golpearon. Permítanme porque mi computadora se está descargando. Y tuve la oportunidad de escuchar a varias de mis amigas cómo comentaban esto de la atención afectiva. Sin embargo, en la efectiva no dejamos de mostrar atención. A lo mejor nos mueven, porque en ocasiones no sabemos qué contestar ni en qué momento contestar, pero hay que contestar. No podemos quedarnos callados, ¿no? Y así como suena de fantasía, pero así como tenemos esa gran oportunidad de escuchar a esa personita, yo creo que esa personita también tiene esa gran oportunidad de escucharnos, aunque sea mínimo, porque tampoco nos podemos soltar con unos sermones bárbaros, porque a veces los hijos dicen una cosa, o esa criatura dice una cosa, y nosotros ya le respondimos infinidad de situaciones que ni le venían al caso y que ni le venían a la mentecita, y les estamos dando despegue en otras situaciones. Y la superficial, para mí esa es el me vale, el que no me interesa. O sea, estoy, pero no estoy, porque el estar merece tiempo, disposición, en ocasiones silencio, para aprender a escuchar lo que nos están diciendo, ver la manera de reflexionar y ver la manera de cómo también observamos y conocemos a esa personita o a este individuo pequeño para poder saber qué contestarle. Y yo no dudo, porque a mí me han bailado mis alumnos y de repente me dicen una cosa y me quedo así como que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contestar? ¿Cómo le voy a hacer? Y vuelvo a lo mismo, no le puedo contestar a Toño que lo mismo que le contesté a Nicolás y lo mismo que le contesté a Jesús. Definitivo. Cada uno tiene su personalidad. Entonces, sí he visto las tres formas de atención en diferentes etapas de mi vida y cada una me ha dejado una lección. Gracias, Lupita. Sí, pues pienso parecido, ¿no? Como ya lo hemos mencionado acá, pues no todas y todos van a ni siquiera preguntar lo mismo, ¿no? Hay preguntas que a veces pues realmente no sabes cómo contestarlas y también ponían acá en el chat y me gustaría unirlo. Dice Samantha Lisbeth, qué fuerte, pero yo pienso que también influye mucho el cómo nuestros padres fueron criados, educados. Si a ellos no se les dio la oportunidad de sentirse libres y seguros de expresarse, es complicado el querer que tus hijos hagan lo mismo, aunque uno decide romper el molde y hacer que los que somos hijos seamos libres de expresarnos. Y en este sentido, pues sí, o sea, como lo hemos mencionado en este curso y en el curso anterior, sí, y lo decía ayer Lupita, me parece que fue Lupita la que mencionaba, pues es que no te enseñan, ¿no? No te enseñan a ser papá, no te enseñan a ser mamá.
Y yo creo que tampoco, y lo digo como hija, ¿no? O sea, tampoco nos enseñan a ser hijos, ¿no? O sea, es algo que se va aprendiendo en el camino y que depende mucho del acompañamiento que tenemos. Y respecto a lo que mencionaban en el chat, pues yo, o sea, en la experiencia personal, pues yo podría decir, mi papá no era una persona cercana, ¿no? Tenía ciertas formas de demostrarnos que ahí estaba, pero realmente no era una persona afectiva, ¿no? O que me diera un abrazo o que, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, su forma a lo mejor de demostrarme que él estaba era a partir de otros elementos, ¿no? Entendiendo también que mi papá no tuvo eso con su familia, ¿no? Su abuelo era, perdón, su papá era muy, pues, alejado de ellos también, era una persona muy, pues de cierta forma agresiva, ¿no? Y finalmente los enseñó y los preparó tanto a mi papá como a sus hijos, a sus otros hijos, los enseñó a trabajar, ¿no? Porque era lo único que tenían que hacer como hombres. Entonces, creo que eso a mi papá le tocó desmontarlo y le costó trabajo, ¿no? Y quizá cuando nosotros fuimos adolescentes, pues chocábamos un montón, ¿no? Y acá ustedes no están para saberlos, pero acá la rebelde de la familia, pues era yo, ¿no? Entonces, pues era pleito tras pleito tras pleito, pero de alguna u otra forma pudimos pues sobrellevarlo, ¿no? Pero creo que lo que mencionaban en el chat y lo que menciona Lupita, pues es a partir justo de romper esto, o sea, y yo les haría la pregunta para que se la lleven, ¿no? ¿Cómo algo que a mí me lastimó, cómo algo que a mí me dolió, lo estoy volviendo a usar para alguien más, ¿no? Aunque quede en el discurso de, es que así aprendí. Bueno, pues a veces nos toca desaprender, ¿no? También nos tocan desaprender cosas. Y acá en el chat nos pone Anton, he descubierto con la experiencia que los jóvenes que te buscan cuando en ese vínculo que creamos juntos existe la imperfección reconocida. Y en este sentido, alguien había levantado la mano, ¿verdad? Anton levantó la manita. Ajá. Ah, ok. ¿Quieres decir algo más? Sí, muchas gracias. Dos cosas muy importantes es que la verdad es que ahorita vamos retomando muchas cosas muy importantes, pero de esto que solicitaron ahorita para esta actividad, dos reflexiones que últimamente las he vuelto a ocupar y es algo de lo que con la experiencia he visto, el impacto que se tiene en los muchachos. La primera es que cuando tú te muestras precisamente imperfecto a ellos, conectan mucho contigo. Entonces, en algún momento, para algunos, en algunas reuniones, ¿no? Daba ese comentario de que nosotros, cuando tenemos la oportunidad de atender a los muchachos, más allá de lo que puede representar un rol o un nombre, una profesión, yo les decía, bueno, se han dado cuenta, ¿no? Que los muchachos conectan más por los errores que tú tienes y llegas a reconocer. ¿Sí? Cuando te equivocaste, vale más para ellos, influye más y los hace más cercanos a ti que cuando pues conocen tus habilidades o tus situaciones profesionales, ¿no? O sea, para este vínculo es más enriquecedor. Precisamente me he equivocado, he cometido muchos errores en la vida y cuando tú compartes con afecto y con mucho aprecio y respeto a los muchachos el por qué, logran conectar. Y es curioso porque vale más eso que tu preparación profesional, a mí, o sea, esas cosas que pasan a segundo término porque en este buen trato existe una coherencia y también una gran influencia. Y la otra que pues también he descubierto mucho es que cuando realmente tienes que conectar con ellos, pero dejas un espacio muy pequeño para darle seriedad a las cosas, y en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos a los jóvenes que te quiero, ¿no? Te aprecio, oye, eres muy importante. Algo que he descubierto es que cuando en ese momento lo vas a decir, mucho la forma y el trato tiene influencia y tiene un gran valor. No es lo mismo decirle, oye, te quiero un buen, o bueno, estamos a lo mejor hablando de otras cosas superficiales, que también eso es muy importante, ¿no? Como estos comentarios te llevan a cosas profundas, ¿no? En el momento menos inoportuno, ¿no? Pero también es bueno, son buenos ganchos. A veces por la parte superficial he tenido la oportunidad de llegar a cosas muy profundas
A diferencia de cuando me lo he propuesto, ¿no? Cuando pasan sus sesiones, es muy diferente que de repente estamos haciendo algo juntos, o estoy ayudando, asistiendo a algún muchacho en una actividad, y ahí conectamos por cosas superficiales y nos vamos a lo profundo. Pero regresando al punto y para terminar, cuando me he detenido y entro en este rol efectivo como adulto y reparo ese vínculo como lo que ayer vimos, cuando le doy seriedad incluso al, oye, no sé, Juanito, ¿no? Oye, Juan, quizás no te lo había comentado, pero es muy importante, de verdad te admiro mucho. Reconozco que te has esforzado un buen. O sea, cuando le doy seriedad y quito la cara de, aunque yo estoy pasándomela bien y soy agradable en ese momento, le quito eso, le doy seriedad al momento, el impacto que he tenido con ellos ha sido muy grande, ¿no? Pero tanto así que ahorita voy a llegar. Perdón, uno de nuestros muchachos. Entonces, es muy importante que cuando tú vas a decir que, o sea, la parte afectiva, al menos lo que a mí me ha funcionado, he encontrado muy valioso para los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, todos son diferentes, pero la mayoría ha conectado con eso. Si se trata de decir seriamente en el afecto que te aprecio, que eres importante, que vales, que hay algo que quiero decirte desde la emoción, pero le doy este momento de seriedad, ninguna burla, sonrisa, porque eso es lo que he descubierto, ¿no? Que también ellos no se la creen, porque piensan que es una burla, te estás burlando de ellos. O sea, eso que a lo mejor es superficial para ti, no le dan a lo mejor ese valor cuando se hace así, seriamente. Y son cositas de nada, ¿no? Un tiempo muy, muy corto en el que se les dice eso, volvemos a las pláticas superficiales incluso, pero se quedan con eso y te vuelven a buscar. Entonces, es algo que con lo que vimos ayer, ahorita con el video y ahorita con la participación, pues bueno, quería aportarles si les sirve en los comentarios. Gracias. Gracias, Antón. Sí, creo que es muy, muy importante eso. Igual una anécdota rápida. Ahora que he estado haciendo entrevistas para la tesis, me decía una trabajadora social, es que es muy difícil que no te vincules, ¿no? Y se los comentaba ayer, o sea, fue algo que me salió en varias entrevistas, pero ella específicamente me decía, es que es muy difícil que no haya un acercamiento con niñas y niños porque los ves diario, ¿no? Y convives diario con ellos. Entonces me decía que tenía un caso de un niño en donde ella en una plática se le salió y le dijo que lo quería, ¿no? Entonces, y me dijo, se lo tomó a burla, porque él no puede creer que yo lo quiero. Y no estoy muy segura, creo que se lo compartí a Omar porque le decía a Omar, yo cómo voy a analizar esto, ¿no? Me pareció muy importante porque decía ella, ¿cómo le puedes hacer creer que tú lo quieres cuando ya hubo otras personas que le dijeron que no lo quieren? Y esas personas fue mamá y fue papá y abuelos y primos, ¿no? Porque la reintegración familiar ahí como que no había para dónde. Entonces me decía ella, yo se lo dije porque lo sentía. Sin embargo, él se lo tomó ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí me quieres? Y me decía ella, entonces ahora a mí me toca demostrarle que sí, y no solamente a él, ¿no? A todas las niñas que estaban y a todos los niños que estaban en este espacio. Entonces, creo que justo de estas conversaciones superficiales es de donde surgen más cosas, como decías, ¿no? Y recuerdo muy bien un día platicando con mis sobrinas, platicábamos como de los TikToks y esas cosas, ya tiene unos años, y te toca a veces como aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, cuando llegan y te dicen, es que vi un video de tal, y yo, ay, qué padre, y pues me tengo que poner a buscar quién, ¿no? O sea, quién es porque no sé de qué me hablan. Y dice aquí Ana María, me ha pasado lo mismo que compartes, pero con hechos hay que demostrarlo. Entonces, claro, con hechos, con la congruencia y también yo tengo un conflicto ahí con la palabra tolerancia, ¿no? Es una palabra que a mí particularmente creo que nunca me van a escuchar decirla,
porque creo más en el acompañamiento y creo más en el ser paciente, en el entendido de no ser paciente con el otro, sino ser paciente conmigo mismo, ¿no? Y entender qué es lo que está, qué es lo que está, qué es lo que me está pasando a mí a partir de lo que los demás me comparten. Entonces, creo que eso, y se los he dicho en casi todo el curso, creo que eso es lo que te permite tener una reflexión profunda de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero demostrar, cómo lo estoy demostrando, y también eso cómo influye en mí, ¿no? Y dice pues la coordinadora del proyecto, Gaby, la doctora Gaby siempre nos lo ha dicho, ¿no? O sea, es una reflexión de un autor que no me acuerdo en este momento quién es, pero que en el acto de hospedar nadie sale ileso, ¿no? Y es porque pues estamos en esta como interdependencia, en esta interrelación, en donde es imposible que no haya un vínculo y en donde es imposible que no te vincules, que no te encariñes con las personas que acompañamos, que es de lo que les va a hablar Omar. Yo creo que ya, yo creo que ya lo va a empezar a hablar a Omar y igual si quedó algo ahí, lo podemos ver al final. Gracias, Anton. Omar, ya, te doy la Gracias a palabra. ustedes. No, no, al contrario, también agradecerle a Anton, a Ana María, a Lupita, que compartieron. Y me quedaba pensando creo que Anton toca algo importante que es la conexión, ¿no? O sea, cómo conectamos con ellas y ellos. Y entonces, estas tres maneras de comunicarnos que mencioné en el video, ¿no? Lo superficial, lo efectivo, lo afectivo, en realidad tenemos que utilizarlas las tres. Y decía el del video, Antonio Ríos, en realidad la que más tenemos que utilizar es la superficial, porque es la manera en que vamos a conectar con ellas y ellos. Entonces, una vez que conectamos, una vez que vamos construyendo ese vínculo, que lo vamos nutriendo con disponibilidad, con seguridad, entonces vamos a tener la conexión afectiva y vamos a tener la posibilidad de entonces generar una comunicación efectiva. Porque si generamos una comunicación efectiva sin construir lo afectivo y sin construir lo superficial, nos volvemos en tiranetas en donde los adolescentes, y decimos, por un lado les entra y por el otro les sale, porque no se construyó un vínculo. Y en esa parte que mencionan del mostrarse imperfecto, mostrarse vulnerable, ayuda mucho, y les cuento, por ejemplo, ahora que doy clases yo en la universidad, pues me toca estar con adolescentes, 17, 18 años, y una manera en que yo he visto que funciona también es cuando yo les cuento muchos de mis anécdotas. Y cuando yo les decía, cuando yo fui estudiante y que yo iba en el CCH, a mí me valía, ¿no? Que era el nivel medio superior. O sea, a mí me valía, yo no entraba a las clases, reprobé mucho, me quedé incluso más años de los que se espera que termines, ¿no? 3 años normalmente, yo me aventé más. Y cuando les decía, si yo pude llegar a este momento en el que yo me decidí, dije, a partir de este momento yo ya hice, ya le entré a la fiesta, ya le eché al despapalle, ya me junté con los amigos. Ahora a partir de este momento me voy a decidir, me voy a concentrar al 100% en la escuela y voy a ir avanzando, ¿no? Ahorita me toca estar del lado, por mera casualidad, por mera suerte, no sé, me toca estar del lado de profesor, y ahora yo lo que les comparto es mi experiencia, compartírsela a ustedes y decirles, si yo pude, a partir de mi historia de vida, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Y luchen por eso, y concéntrense, pónganse objetivos, y eso en realidad les ayuda más que yo en esta conexión efectiva, sin lo superficial, sin lo afectivo. Entonces, que yo les dijera el consejo nada más porque sí, entonces pues ni me creen, ¿no? Pero el hecho de decirles, a ver, a mí me pasó esto, a mí me ha servido esto, yo pasé por esto, eso ayuda muchísimo, ¿no? Con ellas y ellos. Entonces, es algo que a lo mejor no hay que dejarlo, que hay que retomarlo a la hora de trabajar con ellas y ellos, porque es la manera en que hay que conectar, ¿no? Y a lo mejor con alguien funciona una manera, con otro va a funcionar otra cosa, pero hay que conectar. Y esa yo creo que me quedaría con esa palabra, la conexión, ¿no? Vamos a regresarnos, vamos a ir ya más rápido porque queremos hacer el cierre del curso, y en realidad ya lo último que nos queda es más reflexión un poco sobre cómo estamos entendiendo a la niñez, a la adolescencia, y digamos
hemos hablado en estos 3 días sobre, tiene que ver más con nosotros, con nuestras ideas, que con ellas y ellos. Entonces ahí vamos a reflexionar cómo les estamos pensando, ¿no? O sea, cómo pensamos a las adolescentes, cómo pensamos a las personas niñas. Y entonces implica deconstruirlo desde la manera en cómo reconocer este proceso de la niñez o de la adolescencia en una infinidad de expresiones y contextos, ¿no? No como algo individual, sino como una relación con el contexto. Y entonces tenemos que renunciar a esta falsa idea lineal, unidireccional, de que se trata de una etapa necesaria que está a la espera de la vida adulta, ¿no? Una vida futura. Y sino mirarles desde la parte política, social, cultural, económica, ética, ¿no? Que mencionábamos durante la primera sesión, y que hay que distanciarnos de una mirada que reduzca a niñas y niños a sus características biológicas o psicológicas propias de una etapa de desarrollo. Sino hay que entenderlo como esto individual, que es importante, ¿no? Lo que pasa en el cerebro es importante, pero que se nutre de la colectividad, ¿no? Que se nutre de las relaciones sociales. Entonces es mirar cómo lo singular se vuelve colectivo, y esa colectividad es la que va a ir determinando las características de su desarrollo. Entonces, cómo esa experiencia cotidiana en la familia se intersecciona con el rol social y público, como las escuelas, las instituciones, en donde no solamente es un receptor de información, sino como un sujeto pasivo, como un sujeto activo, perdón, ¿no? Entonces, de mirar a la niñez como algo pasivo, receptores de información, como esponjitas que todo aprenden, hay que mirarles como sujetos activos que pueden producir también relaciones que producen cultura, y que somos todas y todos seres colectivos, ¿no? Entonces no vivimos en aislado, no vivimos en individual, no vivimos solitos ni solitas, sino somos seres colectivos, y desde ahí hay que irlo trabajando, porque yo creo que en este momento que estamos viviendo está muy canijo esta parte individualista, ¿no? Todo el tiempo querer pasar sobre el otro, todo el tiempo querer brillar a costa del otro, y en realidad creo que la clave está en todo lo contrario, es en asumirnos como seres colectivos desde el cuidado, desde el acompañamiento, desde la atención, desde la sintonía o empatía. Entonces ya como digamos como concepto, ¿no? que se construye en el proyecto que les comentábamos que participamos, es entender a la niñez como una experiencia humana, que es dinámica, que es relacional y es contextual de los primeros años de vida, que se va construyendo en relación con los otros, ¿no? En donde no solamente es lo individual, sino también lo colectivo, y no solamente es lo privado o lo íntimo de la familia, sino también lo público, lo estructural, lo cultural. Y esta perspectiva permitirá reconocer a niñas, niños, adolescentes como sujetos activos en un espacio social. Y esta frase que nos habla Fernando Salinas Quirós, que ya les hemos recomendado que pueden checar sus videitos en YouTube, que habla de apego y las cuidadoras secundarias profesionales, habla de él es el que construye también el término de la base segura, y él menciona que las personas niñas tienen un papel activo en la construcción de las relaciones sociales, y como cualquier otra persona formulan sentidos sobre el mundo que les rodea. Esto hace que se conviertan en productoras de cultura, por lo que resulta inadecuado referirnos a ellas como infantes o menores. Infantes, en este significado de las palabras desde su origen, ¿no? La parte etimológica, significa los sin voz, los que no hablan, ¿no? Entonces, seguirnos refiriendo a ellos como infantes, seguiría reproduciendo esta misma idea de que ellos no deben hablar, no es importante su voz, y por lo tanto no deben de tener participación en la sociedad. Entonces por eso hay que ir cambiando nuestro diccionario, y por eso es que a nosotros nos han escuchado hablar de personas niñas, niños, adolescentes, personas adolescentes, y no referirnos a ellos como infantes o
menores, puesto que ellos son individuos que cuentan con saberes distintos, pero que no son inferiores a ninguna persona, a ninguna persona adulta, ni ninguna otra persona. Entonces, ojalá nos vayamos con eso. Está, digamos, una propuesta que ha habido sobre todo en Chile, Argentina, Perú, es hablar sobre la pedagogía de la ternura. Y a lo mejor ustedes lo pueden buscar ya más, no nos vamos a detener tanto ya por cuestiones de tiempo, pero lo pueden buscar en internet. En uno de los referentes es Alejandro Kusianovich, que está ahí en la diapositiva, ¿no? Él es peruano, pedagogo, teólogo, y construye esta pedagogía de la ternura como contradiscurso en estos contextos de violencia y discriminación. Y él dice que para construir una pedagogía de la ternura o hablar desde la ternura, tendríamos que estar pensando en tres cosas. Primero, una nueva visión de la persona niña, ¿no? Que es lo que hemos hecho un poco a lo largo de este curso, ¿no? Hablar de los mitos, hablar de aquellas cosas que parecieran ser hegemónicas o que están en el común cotidiano de la sociedad, pero que hay que irlo desmontando y entonces reformular esta cultura de la adultez adultocéntrica, jerarquizante, discriminadora. Y pensar o dejar de pensar que el mundo adulto es lo máximo y entonces hay que empezar a mirar a niñas y niños desde esta articulación entre personas niñas y personas adultas. No se trata tampoco de voltear el triángulo y decir, ahora los niños y las niñas son las que van a mandar y su voz es la que va a contar por encima de todas y todos, sino hablar de una articulación, un diálogo, dice Alejandro Kusianovich, un coprotagonismo, no un protagonismo ni de niñas, niños, ni un protagonismo de personas adultas en este modelo adultocéntrico, sino un coprotagonismo, en donde los dos puedan, a partir del diálogo y la convergencia de encuentros, podamos ir construyendo una nueva cultura en donde niñas y niños sean seres sociales, culturales y políticos dentro de nuestras comunidades. Y por último, pensar ya el acompañamiento social como este encuentro horizontal, donde convergen las voces del profesional que acompaña, y pensar a con las personas que trabajamos como sujetos de decisión, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de sujetos de intervención, entonces pensar, pacientes, clientes, ¿no? Sino mirarles más como sujetos de decisión, reconociendo entonces sus saberes, su identidad, y en donde el encuentro con nosotros o nosotras como una persona profesional puede entonces detonar la posibilidad de resignificar una historia y con ello ampliar los horizontes hacia una reconstrucción del tejido social, singular, familiar, sociocomunitario. Y esta perspectiva del acompañamiento social primero implicaría tres elementos. Uno, un sujeto situado, ¿no? Entonces, ¿qué adolescentes son con los que trabajamos en la institución? ¿Qué características tienen? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿De qué contextos vienen? ¿En qué contexto están ahorita? Es contextualizar nuestro proceso de acompañamiento con quienes lo estamos haciendo. Entonces, les decía, no es lo mismo trabajar con el adolescente con una discapacidad que el adolescente que está ya a punto de egresar a los 17 años o el adolescente que apenas está empezando a los 12 años y que está viviendo en una institución, o el adolescente que ha vivido toda su vida en familia, pero ahorita está en alguna institución por un conflicto jurídico. No se va a atender de la misma manera. Entonces hay que situar a nuestro sujeto de decisión, luego pensar en la interseccionalidad de enfoques, y aquí vimos desde lo jurídico, lo psicológico, lo social, sociología, vimos antropología. Entonces fuimos intersectando todos esos enfoques que nos permiten comprender lo que pasa en la vida de esos adolescentes para poder transformar sus trayectorias. Y por último, deconstruir o la deconstrucción sobre la base de los procesos de reflexividad. Y cuando hablamos de reflexividad es qué pasa en nosotros y nosotras como profesionales. Mencionábamos ayer, no agarrar de carrito a las niñas y niños y adolescentes en querer resolver nuestras propias historias a través de ellos, sino todo el tiempo estar pensando por qué ese chavo
a mí hay algo en él que me conecta, o por qué con él no puedo conectar, y tiene que ver más con nosotros, con nosotras, que con ellos y ellas. Y a lo mejor nuestros procesos que estamos llevando en la institución, de algún proceso de intervención, de convivencia, de proyecto de vida, o lo que sea, a lo mejor está mediado por nuestras ideas. Y eso hay que todo el tiempo llevarlo a la reflexión, porque quizás es lo que no nos está permitiendo tener un verdadero, o que haya un verdadero cambio en esa trayectoria, en esa vida, en ese caso. ¿Vale? Por último, vamos a ver este videíto. Dura, me parece, como unos 5 minutitos. Con eso cerramos, nos vamos ya al cierre del curso. Y creo que este video engloba lo que hemos visto, por lo menos la sesión de ayer y de hoy, que habla sobre los mitos de los y las adolescentes. Entonces vamos a verlo. Él es Daniel Siegel, el que les comentaba, que tiene su libro de Tormenta Cerebral, que hemos retomado algunas cosas para este curso, y es uno de los referentes cuando hablamos de la adolescencia a nivel de cambios en el cerebro. Entonces nos va a ayudar bastante, engloba ya lo que hemos visto en estas sesiones, y con esto ya nos vamos perfilando para el cierre. La visión más extendida que hay sobre los adolescentes es cuando todo el mundo dice: oh, mi hija tiene 11 años, está a punto de convertirse en adolescente, me da mucho miedo. Es una frase muy típica, aunque si luego preguntas, ¿pero por qué estás tan asustado?, te suelen contestar: porque la adolescencia es una etapa terrible de la vida. Eso es un mito. La adolescencia es una etapa maravillosa de la vida, pero si los adultos lo vemos como algo horrible, puede acabar siéndolo. Un segundo mito es cuando te dicen que es una etapa terrible, y al preguntar a los padres por qué creen que es tan terrible, ellos me responden: porque las hormonas van a apoderarse de mi hijo. Mi hijo estará repleto de hormonas en ebullición. Entonces, yo les contesto: bueno, el nivel de hormonas sube, pero si le preguntas a los expertos en endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas, no existe nada llamado hormonas en ebullición. Esto es mentira. Se trata de un mito extendido por todo el mundo. Las hormonas en ebullición, que dominarán la vida de un adolescente, no existen. El tercero es que si eres un adolescente y escuchas a los adultos decir: Dios mío, va a pasar algo terrible, estas pequeñas moléculas se apoderarán del cerebro de mi hijo y no podré hacer nada, aparece el tercer mito, que los adolescentes están indefensos. Porque si tienen estas pequeñas hormonas en ebullición que se han apoderado de su cuerpo, ¿qué se supone que pueden hacer? ¿Sacarse sangre para que se las quiten? Están completamente indefensos. Los estudios son muy claros. Digamos que tienes algunos niños en clase y te han dicho que los de la izquierda son muy listos, pero que los de la derecha no lo son tanto, y les haces un examen, los resultados reflejarán tus creencias. Pero si después alguien te susurra al oído: ah, nos habíamos equivocado, los de la derecha eran los inteligentes y los de la izquierda no lo son tanto, las puntuaciones cambiarían. Tu actitud como profesor o padre hará que el desarrollo del niño se adapte al nivel más bajo de tus expectativas. Así que el motivo por el que escribí mi libro, Tormenta Cerebral, fue para acabar con estos mitos que se apoderan de las creencias que tienen los adultos y los adolescentes y que están creando la peor de las pesadillas. ¿Cuál es la verdad? Lo primero es que no son hormonas en ebullición. Lo que afecta a su cerebro es un aumento del nivel de hormonas. Afecta a su cerebro, pero también a su cuerpo y, por supuesto, a su maduración sexual. Segundo, no es una etapa terrible que tengan que superar. En realidad es una etapa muy importante. Es una oportunidad increíble. Y tercero, los adolescentes para nada están indefensos, porque lo que ocurre, puede que ya lo hayas escuchado, es que su cerebro se está remodelando. Está eliminando circuitos y neuronas, células básicas del cerebro, que no necesita al principio de la adolescencia.
Más adelante, en una etapa posterior de la adolescencia, se producirán una serie de conexiones muy intensas llamadas mielinización. El proceso final de la remodelación del cerebro adolescente será podar las áreas del cerebro que están volviéndose más especializadas e intensificar las conexiones entre el resto de los circuitos. Ese proceso de diferenciación y conexión se llama integración. La integración es el objetivo final de los cambios del cerebro adolescente y ocurre entre los 25 y los 30 años. Otro mito es que la adolescencia termina al cumplir los 20, y eso no es cierto. ¿Por qué debemos tener tanta esperanza en la adolescencia? Porque la adolescencia tiene su propia esencia, tiene su propio significado. Es una chispa emocional, un momento de conexión social, una búsqueda de lo nuevo, y tiene una esencia creativa. Cuando miras en todas las culturas, estas funciones de la adolescencia son universales. Lo que significa es que hay pasión. Los adolescentes tienen pasión, un sentimiento de que todas las cosas importan. Tienen una capacidad profunda de colaboración entre ellos. Tienen el valor de probar cosas nuevas. Y tienen la suficiente imaginación para aprender, no como los niños pequeños que aprenden cómo es el mundo, sino que también imaginan cómo podría ser el mundo y puede que incluso cómo debería ser. Cuando observas algunas de las contribuciones más importantes que se han hecho a la ciencia, a la tecnología, al arte y a la música, muchas de esas contribuciones vienen de un cerebro adolescente. El futuro del planeta depende de la inventiva del cerebro de nuestros adolescentes. Bueno, este video nos ayuda un poco para ir cerrando el curso y entonces mirar cómo la adolescencia, que a veces lo entendemos como algo terrible, que nos da miedo, que no sabemos qué hacer, habría que entonces darle la vuelta y pensar la adolescencia como un proceso que nos puede dar la oportunidad de aquello que se dejó de hacer durante los primeros años de vida, poderlo hacer durante la adolescencia. Y creo que ahí está el mayor de nuestros retos, ¿no? Quienes trabajamos con adolescentes y que les han dicho durante toda su vida, tú no eres importante, tú no importas, tú no vales. En el momento que se crucen con nosotras y nosotros, que por lo menos las 30 personas que estamos el día de hoy en esta sala, podamos configurarnos como ese adulto disponible, esa persona sensible que pueda desarrollar esta comunicación afectiva, efectiva, superficial, que podamos conectar con ellos y entonces podamos transformar esa trayectoria de esa adolescente que está diciendo o que está gritando de alguna manera, alguien míreme, véanme, soy importante para alguien. Y entonces ojalá nosotras y nosotros podamos ser ese alguien para esas y esos adolescentes. Como reflexiones finales de esta sesión, pues es mencionar también, como lo hicimos durante el curso de niñez, pues que no existe una guía universal, ¿no? Cada adolescente es único, es irrepetible, pero también cada familia, cada mamá, cada papá también. Y tienen sus propias historias que también hay que sanar, que también hay que reparar y a partir de ello empezar a construir un nuevo árbol genealógico, ¿no? Que corte con esas prácticas a lo mejor de crianza autoritaria y empezar a construir más desde el diálogo, desde la horizontalidad, que es lo que buscan las y los adolescentes. Las y los adolescentes quieren romper con esas prácticas jerárquicas, adultocéntricas, de poder, de donde la mamá o el papá dicen qué se debe de hacer y ellos deben de obedecer. Sería, yo creo que una de las peores estrategias que se pueden hacer, porque ellos lo que buscan es más simetría, más horizontalidad, más igualdad en la toma de acuerdos, ¿no? También algo que nos podemos llevar es la poda neuronal, igual como una oportunidad de resignificar. La crianza no es un asunto exclusivo de la familia y por lo tanto debe ser considerada como un asunto comunitario y pensar a la niñez como resultado de una construcción histórico-social, reconocerla como un agente político, ético, cultural y esto posibilita entonces su deconstrucción en el cambio, en las relaciones de poder adultocéntricas, que es en donde hay que apuntar. Hay que apuntar a un encuentro más horizontal y ir un poco desmontando ya estas prácticas
adultocéntricas, donde el adulto es el que siempre tiene la razón, el que siempre dice la verdad, el que nunca se equivoca, y por lo tanto la voz de niñas y niños y adolescentes no es importante. Y por último, en la primera sesión que mencionábamos, el enfoque de derechos, la ley general, la convención, expresan un paradigma de la protección integral, ¿no? Colocar a las y los adolescentes como vulnerables, como frágiles, y en realidad ese enfoque resulta insuficiente así solito para comprender la capacidad de agencia, la capacidad de decisión, la capacidad de acción que ellas y ellos poseen, ¿no? Y ya por último esta imagen que nos gusta de Francesco Tonucci, en donde está un niño y todo el tiempo le están diciendo, hazlo así, esto se hace así, siempre debes hacerlo así, y en el momento que llega cuando queremos darle, según ya la autonomía y decirle, bueno, ahora elige tú, ¿qué es elegir? ¿No? Elegir, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Si nunca durante los primeros años de vida y durante la adolescencia se practicaron o se les dio la oportunidad de hacer valer su derecho a la participación, y de un momento a otro le decimos, ahora te toca a ti vivir tu vida independiente y te toca a ti volar solito, si nunca lo fuimos alimentando durante toda su trayectoria, entonces no vas a saber hacerlo en el momento que nosotros digamos, porque esto es un proceso en donde tenemos que ir viendo y tenemos que ir danzando con ellas y ellos, no nuestros tiempos, no nuestros ritmos, sino en el acompañamiento con ellas y ellos. Y así el futuro de los niños es siempre hoy, ¿no? Mañana será tarde. No hay que pensarlos en el futuro, no hay que pensarlos en el mañana, sino hay que pensarlos en el presente. Y con esto estaríamos terminando la sesión de hoy, esta última sesión, y lo que queremos hacer es ya un cierre general de estos 3 días del curso, que se puedan meter a que puedan escanear, ¿no? este código QR a través de sus teléfonos, y si no, ahorita si Jessy nos apoya poniendo el vínculo en el chat para que se puedan meter en la computadora y contestar estas 4 preguntitas, ¿no? Ahí les va a aparecer en la página, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo me llamo? ¿De qué institución vengo? ¿Cómo me siento? ¿Qué me llevo del curso? Y la última, ¿qué le diría a mi yo adolescente? ¿No? A partir de lo que hemos reflexionado, ¿qué le dirían a ese adolescente, a Lupita de 14 años, 15 años, a Anton de 16 años, a Lindsay de 12, 13 años? ¿Qué le dirían a Lindsay cuando tenía esa edad? ¿Qué le dirían a Anton cuando tenía esa edad? Si nos ayudan contestando, sí nos gustaría que puedan todos y todas apoyarnos en esta actividad, porque nos ayuda a nosotros a hacer un ejercicio de evaluación para poder ir viendo qué contenidos sí ayudaron, qué contenidos hace falta reforzar o qué contenidos son innecesarios y a lo mejor los podemos omitir para otro espacio, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir la presentación. Bueno, les dejo aquí los datos que ya los hemos compartido en otras sesiones, por si alguien los quiere, correos, nuestras páginas en donde estamos en redes sociales. Y ahora sí, detengo la presentación. Ayúdenos metiéndose a esa página que ya les compartió Jessy por el chat y poniendo sus reflexiones. Por favor. Ahora sí, participen. No se hagan, ¿eh? Porfi, no seas mala, pon el cuestionario también ahí, porque yo estoy leyendo y aquí estoy contestando. ¿En dónde, Lupita? ¿Lo pongo en la página como proyectar pantalla? Aquí en la pantalla, que no te veamos, Okay. que veamos las preguntas. Va. Por favor. Mira, voy a compartir esta. Eso. Están las mismas. Gracias. Me pide amiga. Listo. Ok, gracias, Lupita. Vamos ahí esperando
también a que todas y todos quienes falten vayan contestando, vayan poniendo ahí sus datos, ¿no? Cómo se llaman, cómo se sienten, de qué institución vienen, qué se llevan del curso y por último, qué le dirían a su yo adolescente. Tenemos todavía unos minutitos, así que tómenselo con calma. A mí me faltó anotar mi institución. ¿La digo o ya me quedo calladita? Si puedes, No lo aquí anoté. creo que se puede editar, ¿no? No sé. Lo que Si le pasa es que está descargando mi teléfono. Si le hacen estos 3 puntitos, donde escribiste, te ponen 3 puntitos arriba. Y a lo mejor te da chance de editarlo. Voy para allá. Bueno, en lo que comentan los que faltan de participar, vamos a dar lectura a algunos de los que ya pusieron acá. Si puedes subir tantito, Mar, por favor. Dice Víctor Manuel Pineda Trujillo de Fundación Reencuentro, me siento bien, reflexivo sobre los temas vistos, me llevo más conocimiento sobre la normativa y la manera de reconocer a la niñez y la adolescencia desde diversos campos, y lo que le diría a su yo adolescente, que no está mal cometer errores, que nunca dude sobre sus decisiones, porque gracias a estas soy lo que soy. Gracias por compartirlo. María de Lourdes Ángeles Trejo trabaja en Fundación de Atención Integral de Personas Down. Me llevo mucho aprendizaje. Este curso se me hizo sumamente interesante y nutritivo. Anton Aguilar menciona, me siento muy reflexivo sobre lo realmente importante en el acompañamiento a los adolescentes. Lindsay, me siento de Fundación Renacer, me siento motivada por muchas reflexiones que tuve durante el curso. Quiero aplicarlo con mis pacientes y con mi familia. Ahora sé cómo ayudar mejor a mi sector. Fue un curso enriquecedor. Muchas gracias, Lindsay. Lupita Larios, me siento convencida de lo que realizo. Le diría a mi yo adolescente, te entiendo y te amo. Gracias, Lupita. Eunice Valeria de Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Me siento satisfecha con la información proporcionada y me llevo el aprendizaje de cómo tratar y apoyar a todos los adolescentes según su entorno y situación. Jessica Berenice de Fundación Déjame Ayudarte. Me siento tranquila del curso. Me siento tranquila del curso. Me llevo sobre todo la parte humana con la que se debe tratar a los adolescentes. Gracias, Jessie. El de Manuel ya lo leímos. El de Samantha de Fundación Dignificación de la Mujer. Me siento bien, algo reflexiva y cuestionando algunos puntos. Le diría a mi yo adolescente que sentir, expresar y equivocarse no está mal. Solo hay que aprender y querer ser mejor. Gracias, Samantha. De Reina Fernández, de Audio Amigo IAP. Me siento feliz con sus explicaciones a lo largo de estos 3 días. Me he dado cuenta que voy bien con mi hijo adolescente y eso me da una gran satisfacción. El de Anton ya lo leímos y creo que el de arriba también. Entonces, si quieres, pasamos de Rogelio García, de la Fundación José Vasconcelos. Educar es acompañar, así es nuestra forma de ser con los jóvenes. Les agradezco mucho el curso para reforzar nuestro trabajo. Y algunas de las frases que les dirían a su adolescente, pues que existen muchas formas y posibilidades de construir su vida. Le diría a mi yo adolescente que sentir, expresar y equivocarse no está mal. Este ya lo habíamos leído. Yo le diría, hola, mucho gusto de conocerte. Sí, claro. Le diría, calma, lo vas a lograr poco a poco. Katy Castañeda nos dice, le diría que no tenga miedo, que es una persona capaz y por eso hoy está en esta maravillosa etapa. Gracias, Katy. Y acá nos dicen, tuve una infancia algo difícil, fui una chica punqueta, viví muchos rechazos cuando no me daban la oportunidad de conocerme. Fui muy callada, sin embargo, con mi hija tengo una comunicación muy buena y somos amigas. Cambié la historia. Muchas gracias por compartirlo. Víctor Manuel nos decía que no está mal cometer errores, que nunca dude sobre sus decisiones porque gracias a esas es lo que soy. Que lo está haciendo muy bien, no importa las veces que se equivoque, siempre hay tiempo de redirigir la mirada. Y creo que son todas las... la de Brenda no la leí, creo.
Brenda Solorzano dice, le diría que confiara y que no tuviera miedo en ella misma y que el mundo es lo que ella deja entrar. Creo que son todas, Omarcito. Y pues yo creo que algo que refleja esta última pregunta fue cómo vivíamos en ese momento con el miedo, ¿no? Con la incertidumbre que mencionaba Anton la primera sesión. Y quizá si en algo podemos reflexionar es que con las y los adolescentes que trabajamos ahora o con nuestras propias familias, que ellas y ellos no sientan ese miedo que a lo mejor teníamos nosotros de poder explorar el mundo y poder acercarnos a la realidad, sino hacerlo desde el acompañamiento, el sentirnos cercanos, el vínculo, el adulto disponible. Y pues con esto estaríamos cerrando. Nos quedan 2 minutitos, no sé si alguien quiera abrir micro, comentar algo antes de irnos, o ya con esto cerramos. No sé si alguien quiera. Yo sí. Darle las gracias a estos temas de reflexión bárbaros. Jessy, muchísimas gracias por el número telefónico. Pero independientemente de todo esto, es un curso enriquecedor, porque llena el corazón, se fortalecen las emociones. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a Jap por haberlo promovido también. No, gracias a ti, Lupita, y también a todas y todos por disponerse también a estar aquí, porque sabemos que también están ocupadísimos en sus trabajos, en sus labores, y ya el hecho de que se conecten y estén aquí escuchando a este par de loquitos hablar de adolescencia y de niñez, para nosotros ya es un gran regalo. Entonces, en la misma congruencia, así como les decimos, ustedes sean una red de apoyo para las personas con las que trabajan, también pueden contar con nosotras y con nosotros en lo que gusten. Tienen los contactos, tienen los correos, tienen nuestras páginas y por ahí se pueden contactar y en lo que necesiten les vamos a apoyar. Muchas gracias a ustedes y pues Jorge Adán, ahora sí hacemos el cierre. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Jessica. Agradecer a la participación de todo el grupo. Aprovechar, les acabamos de dejar un enlace para que puedan evaluar esta actividad. Recuerden que su participación es importante para nosotros. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para hacer entrega simbólica de unos reconocimientos. Primero a Jessica Guadalupe Cruz López y de igual manera a Omar González Jiménez, a ambos por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Adolescencia, Oportunidad o Rebeldía. Firma la licenciada Arlet Urriz Mendoza, directora de programas asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Omar, Jessy, con gusto se los haremos llegar. Muchas gracias a ambos por esta intervención. De igual manera, reitero mi agradecimiento a todo el grupo por haberse mantenido en esas 3 sesiones. Esperemos que haya sido de mucha utilidad e interés para ustedes. Sin más, con esto estaríamos cerrando esta actividad. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Muchas hasta gracias. luego. Bonita tarde, que estén muy bien. Gracias, bonita tarde, hasta luego.